reconocido como el máximo exponente en las letras en el Perú y considerado como uno de los mayores innovadores en la poesía universal del siglo XX. Pero nos preguntamos, ¿quién es César Vallejo? Punto número 1. Nacimiento de César Vallejo. César Vallejo nació en la ciudad de Santiago de Chuco el año 1892, ubicado en la Sierra del Perú, y murió en París el año 1938. Según algunos biógrafos, se estimula que la fecha de su nacimiento fue entre el año 1892 o 1893. Punto número 2. Familia de César Vallejo. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre, doña María de los Santos Mendoza Guerronero. Fue de origen mestizo y provinciano, siendo el menor de 11 hermanos en una familia que quería meterlo al sacerdocio. Gracias a esto, podemos ver que sus obras muestran siempre un lenguaje bíblico y litúrgico, mostrando siempre en el fondo obras solidarias y religiosas. Punto número 3. Estudios de César Vallejo. Posteriormente es matriculado en el Colegio Nacional de Huamachuco gracias a la tía de un amigo. Su amigo siendo Eleazar Galarreta, siendo un residente de la ciudad. César Vallejo, estando en este plantel escolar, demostró ser el mejor, con buenas calificaciones y demostrando ser un alumno brillante, hasta su universidad. El día de hoy voy a hablarles acerca de la vida universitaria de Vallejo. En el artículo titulado La biografía de Vallejo, publicado en el año 2004, Ruiza en su página 2 nos señala que en 1910 Vallejo se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Pero conforme fueron pasando los meses, los ahorros de Vallejo se fueron acabando, por lo que tuvo que dejar la carrera y volver a Santiago de Chuco. En 1911, Vallejo viajó a Lima para estudiar la carrera de medicina en la Universidad San Fernando, pero nuevamente por motivos económicos tuvo que dejar la carrera. En 1912 Vallejo volvió a Trujillo y trabajó como ayudante de cajero en una hacienda azucarera. En 1913 Vallejo volvió a Trujillo y continuó sus estudios en letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero para costear su carrera trabajó como maestro. En 1915 Vallejo se bachilleró con su tesis titulada El romanticismo de la poesía castellana. También nos dice que Vallejo logró su doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos en la Facultad de Letras y Derecho. Nosotros podemos ver que la vida universitaria de Vallejo no fue nada fácil, ya que tuvo que parar en varias ocasiones sus estudios por motivos económicos, pero siempre fue una persona perseverante. Los viajes de César Vallejo. César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892, pero murió lejos de Perú en 1938. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este año publicó su primer libro titulado Los Arandos Negros, como se puede apreciar en la imagen de aquí al costado. En el segundo viaje de César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philibert en París. Fundó revistas favorables París Poema 1926 y en 1928 y 1929 visitó Moscú. Tercer viaje de César Vallejo y último viaje. En 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. De 1931, año de un nuevo viaje a Rusia, son el Tuxteno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra de teatro Lockout y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y en donde, tras estallar la Guerra Civil Española, reunió fondos para la causa republicana.
Continuando con el video, yo les hablaré sobre las obras de Vallejo y sus años de publicación. El poeta universal escribió diversas obras como son Los Heraldos Negros en 1919, Trilce en 1922, Fábula Salvaje, que fue publicada en 1923, Hacia el Reino de los Iris, que fue escrita entre los años 1924 y 1928, que fue publicado en 1944. Rusia, ante el segundo plan quinquenal, que fue publicado en 1931, El Tuxteno, que también fue publicado en 1931, Colacho Hermanos o Presidentes de América, que fue publicado en 1934, La Piedra Cansada, que fue publicada en 1937, Paco Yunque, que fue escrito en 1931 y fue publicado en 1951, Poemas Humanos, que fue publicado en 1939, España aparta de mí este cáliz, que fue publicado en 1934. Ahora les hablaré un poco sobre sus obras más importantes. Entre ellas tenemos a Los Heraldos Negros, que fue el primer libro de César Vallejo y que representó una verdadera innovación dentro del discurso modernista. Por otro lado tenemos Trilce, que es el poemario más importante de nuestro poeta César Vallejo. Es reconocido como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. También tenemos El Tuxteno, que es una novela social que trata sobre abusos que cometían los dueños de la empresa norteamericana Mining Society en contra de los obreros que laboraban en estas minas. También tenemos Poemas Humanos, que es un conjunto de poemas escritos por César Vallejo, que fue publicado póstumamente. Por último tenemos España aparta de mí este cáliz. Es un poemario encuadrado en el realismo socialista y que contiene 15 poemas. España aparte de mí este cáliz es un poemario escrito por el poeta César Vallejo en los últimos meses de 1937, encuadrando en el realismo socialista, y fue publicado después de su muerte en 1939, inspirado en la Guerra Civil Española, con base fundamental aspectos políticos y religiosos. Está compuesto por 15 poemas. El último poema del libro lleva el mismo título del poemario y de la sociedad española. El poema España, aparte de mí este cáliz, trata sobre el futuro de los niños que tendrán que superar después de vivir este despojo de la Guerra Civil Española, un enfrentamiento bélico que dejó más de millones de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dana Gabriela Esteban Laura. Vengo a hablarles sobre el estilo literario de César Vallejo. El estilo que utilizaba César Vallejo para sus obras fue un estilo revolucionista y modernista. Además de esto, según Cosman, en su artículo publicado en 2018 llamado Paul Eluard y César Vallejo, de la vanguardia a la fraternidad universal, se nos menciona que César Vallejo tuvo una etapa o un periodo vanguardista. En esta podemos resaltar su obra Trilce, que fue escrita en Perú en el año 1922. Además de esto, se nos menciona que para Vallejo fue posiblemente el libro más original y fecundo en esta época vanguardista posbélica, puesto el escritor y autor santiaguino nos menciona que él no utilizaba o copiaba a ningún autor europeo, y también que el vanguardismo era algo sumamente personal para este. Jerquecuna Pachamanta, Sisu Urmayuman, España, Niniyanin, Urmayuman, Hanak Pachamanta, Ucupachaman, Manta, Luashankis, Ishkay Cabeslumanta, Ishkay Lastaita Lustrimanta, Jerquecuna, Imankan Wata, Sianes Concobas, Tutayamanta, Inti Cheinimu, Hukta, Ancuna, Son Koikipin, Luftain, Machumanta.
Iman machumanta kankuna ishkay qillqinapi. Qillqikuna pachamanchis. Kay mamanchis España wiksanpi wichan. Kay nuqayku hamauta paypan t'ika. Kay mamanchis, kay hamauta. Cruzkuna kirumanta imanaqtin quykuy hatunta. Muy rakin paypay qillqikuna. Paywanmi kashan procesal papanchis. Añay. A continuación hablaremos sobre el mensaje que trae España parte de mí este cáliz. Como primer punto hablaremos sobre el humanismo. Dentro de ello hablaremos sobre la tradición cristiana y las ideas marxistas. Hablaremos sobre la tradición cristiana, ya que en la obra vemos cómo se valora la vida humana como el centro del universo, y más no se ve la doctrina hacia una persona potente. Y en las ideas marxistas hablaremos sobre el materialismo histórico, que hablaremos sobre los factores de una guerra que son económicos y no espirituales, ya que se ve porque estamos hablando de la guerra civil española que se basó este poemario. Y para finalizar hablaremos sobre los valores y todos los valores propuestos en el poemario España parte de mí este cáliz, como la honestidad, la justicia, la solidaridad, entre otros, que generó un cambio dentro de mí y muchos participantes de mi grupo. Muy buenos días con todos. El día de hoy me encuentro con la señora Elizabeth Ramos, la cual le vamos a hacer algunas preguntas sobre el poemario España aparta de mí este cáliz. Muy buenos días, señora Elizabeth. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días, señorita Jimena. Me encuentro bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted, señora Elizabeth. Le haremos algunas preguntas sobre el poemario. Así que la primera es, ¿qué piensa usted o qué mensaje nos da el poemario España aparta de mí este cáliz? Bueno, como sabemos, en esos tiempos España es arrasada por la guerra y todos los valores humanos, incluyendo las ciencias y las artes que perecen. En medio de la guerra, el poeta peruano escribió versos como son himnos surgidos de la agonía y del dolor, de su visión de los muertos en el campo de batalla, los heridos en las trincheras republicanas, de pueblos destruidos por bomba y metralla, de una parte de la humanidad aniquilada. Para el poeta este conflicto significa el choque de dos tendencias políticas y militares opuestas y además la apertura de una nueva visión de la construcción de la sociedad, donde nos revela el profundo sentimiento de solidaridad que le embargaba en esos tiempos difíciles para España y la visión colectiva con la que analiza los hechos. Gracias. Muchas gracias a usted, señora Elizabeth. Espero que las acotaciones que usted da han sido de mucho entendimiento para cada uno de ustedes, para los receptores y como para mi persona. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. César Vallejo murió a los 46 años, un 15 de abril a las 9:20 de la mañana, un Viernes Santo, no un jueves como lo había vaticinado en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, en la clínica de Boulevard Arago, aquel lugar donde había llegado muy enfermo el 13 de marzo de 1938. Su vida no solo estuvo marcada por la poesía, sino también por la originalidad, compromiso político y lamentablemente el escaso reconocimiento hasta la mezquindad. El 5 de diciembre de 1958, ante la posibilidad del retorno del poeta a su tierra natal, Georgette Philippard, viuda de César Vallejo, se opone formalmente ante cualquier pretexto que sea para la apertura de la fosa donde descansaban los restos de César Vallejo. El carácter visceral de Georgette se amparaba ante el último deseo que su esposo le había pedido,
ser enterrado en París en el cementerio de Montparnasse. Y es que en Montparnasse sus restos estarían al lado de los grandes como Charles Baudelaire y Guy Maupassant y otros grandes poetas que vendrían después. Por ello, el 3 de abril de 1970, a pedido de Georgette, los restos de Vallejo fueron trasladados del cementerio de Montjuïc, donde estuvieron 32 años en un nicho de la familia Philippard, al cementerio de Montparnasse. Hecho esto, Georgette firmó en la tumba el epitafio: "He negado tanto para que duermas". Con ello cumplía el deseo de su esposo que tanto le había costado conseguir. Así es como llegamos al final, no de Vallejo, sino del documental. César Vallejo sigue vivo en sus obras, en sus novelas. Agradecemos a todos los participantes por hacer posible este documental. Y no olvidemos, saber más es ser más libres, de César Vallejo. Hasta una nueva oportunidad, bendiciones.